Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Ok, ya veo por acá manitos y caritas. Vamos a ver si se conecta un poquitico más de gente. ¿Cómo están todos? Perfecto, me dicen que sí se escucha bien. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren cuidando en sus casitas. Les recuerdo, mi nombre es Elizabeth Avendaño García, nutricionista de SmartFit, y hemos estado entonces junto con mi compañera Susan, en este caso, brindándoles apoyo desde la parte nutricional y las duditas que más nos preguntan realmente, no solamente desde la consulta, sino en estas redes sociales. Hoy el día vamos entonces a trabajar un tema que es importante y es con respecto al calcio, a la vitamina D y todo su impacto a nivel de la salud ósea. Sabemos que ahorita hay gran población con ciertas patologías relacionadas a esto, principalmente lo que es la osteoporosis y la osteopenia, teniendo en cuenta pues como todos los factores que pueden llevar y que realmente gran parte de la prevención está en nuestra alimentación. Entonces, básicamente vamos a empezar a hablar qué es la osteoporosis, qué es la osteopenia, de pronto ciertos datos de estadística en nuestro país con respecto a estas dos patologías, qué factores realmente están relacionados a estas dos patologías, porque son varios, no solamente la alimentación. Adicionalmente a eso, qué exámenes de pronto podríamos tener o cómo diagnosticar esta patología y obviamente vamos a hacer el enfoque a nivel de la alimentación. Entonces, como para iniciar, recordemos entonces que las patologías más comunes en este caso son la osteoporosis y la osteopenia, derivados entonces de una deficiencia de calcio y vitamina D. La osteoporosis principalmente es una de las enfermedades esqueléticas sistémicas en donde hay muy poca masa ósea, hay un deterioro grande en la microestructura del hueso, ¿sí? Lo cual va llevando o va generando fragilidad ósea y que va a hacer que la persona sea más susceptible a las fracturas. Cuando hablamos de osteopenia, entonces hablamos de esta patología o de esta enfermedad en el cual el cuerpo no tiene la capacidad de fabricar nuevamente ese tejido óseo, la densidad o la masa ósea se va disminuyendo, pero no es tan grave como la osteoporosis. Entonces realmente esa es la gran diferencia. En una tenemos entonces ya una enfermedad y un deterioro grave de nuestro sistema óseo y en la otra la vamos perdiendo, pero no quiere decir que no se pueda en este caso como afectar desde el punto alimentario. En nuestra población tenemos entonces que la osteoporosis y la osteopenia es más común en personas mayores de 50 años. En Colombia, por ejemplo, tenemos algunas estadísticas dentro de ellas que casi que el 15.7% de nuestra población mayor de 50 años presenta osteoporosis de columna. Hay un 11.4% de tener osteoporosis de cadera. Y cuando hablamos de osteopenia, los índices son más altos. Estamos hablando que osteopenia a nivel de columna se está presentando casi que en el 49.7% de nuestros adultos de más de 50 años y la osteopenia de cadera alrededor del 47.5% de nuestras personas mayores de 50 años. Quiere decir que casi llega a ser la mitad de nuestra población que está padeciendo ya de osteopenia y de esos aproximadamente un 15% ya con osteoporosis. O sea que hay que impactar realmente esta patología que se puede manejar desde el punto alimentario.
Hay que recalcar también que la osteoporosis y la osteopenia es mucho más común en las mujeres que en los hombres y que adicionalmente genera un impacto social, no solamente por los gastos, ya sean directos o indirectos de la salud, sino también por la alteración en la calidad de vida del paciente, al igual que en los cuidadores de estos adultos mayores. Hay entonces como factores que les hablaba ahorita. Uno es precisamente como esos factores de alimentación, pero hay factores que debemos de mencionar, no siempre, es deficiencia de calcio, y esto es importante recalcarlo. ¿Cómo sería entonces, o cuáles serían como los factores a recalcar? Realmente hay 6 factores o 6 grupos de factores enfocados a estas patologías. Hay unos factores genéticos, principalmente es la edad, ¿sí? Entonces, entre más edad, más riesgo tenemos entonces de padecer este tipo de enfermedades. El sexo femenino, como les decía, es más prevalencia que tengan este tipo de patologías. En la raza blanca o raza asiática es más común que en la raza negra. Adicionalmente es común también cuando se presenta índices de masa corporal bajos, menores a 19 kilogramos por metro cuadrado. Cuando hablamos de factores en la historia reproductiva, vemos que entonces la osteoporosis y la osteopenia es más común cuando se ha tenido retraso, por ejemplo, en la edad, en la parte de la pubertad. También cuando se tienen ciclos menstruales irregulares, esto obviamente en las mujeres. En la infertilidad de origen hormonal también se ve relacionado. En el consumo de anticonceptivos prolongado, ¿sí? Con progesterona, básicamente como la que más eleva estos índices, y en menopausia precoz. Cuando hablamos de factores a nivel nutricional, entonces vemos que es común en pacientes que tengan, por ejemplo, o que hayan padecido anorexia nerviosa, en insuficiencia a nivel calórica en la pubertad, es decir, cuando en ese tiempo de crecimiento de la adolescencia los jóvenes fueron bien alimentados, tuvieron un requerimiento nutricional adecuado a sus necesidades, también van a tener una prevalencia o un factor de riesgo a tener osteoporosis o osteopenia en su edad adulta. Igualmente, cuando se ha tenido periodos de pérdida de peso abruptamente, ¿sí? En cualquier momento de edad, porque sea una pérdida también a nivel óseo, de tejido óseo, y esto es importante recalcarlo, porque a veces vemos que se manejan dietas, llamándolo así, para perder peso en una semana, 2 semanas, y hablan incluso de 10, 20 kilos, en donde realmente se está dando una pérdida considerable, no solamente de masa muscular, sino de masa ósea, que posiblemente tenga sus consecuencias posteriormente a este tipo de dietas y que no siempre se ven reflejadas, ¿sí? En cuanto a que no es de forma inmediata, ¿sí? Es al tiempo que se ven las consecuencias. Importante también, entonces lo hemos hablado desde el inicio, a nivel nutricional, la deficiencia de calcio y vitamina D es uno de los factores que nos puede llevar, en este caso, a tener riesgo de osteoporosis o de osteopenia en la edad adulta. Hay otros factores relacionados con la parte de la osteoporosis o la osteopenia, y es factores en el estilo de vida. Por ejemplo, cuando se consume cigarrillo, ¿sí? Ya sea de forma... Hola, creo que se perdió un momentico la señal. Ahora sí me ven bien y me escuchan. Ok, listo. Ya me hicieron caritas, perfecto. Bueno, entonces les estaba hablando de los factores en el estilo de vida que afectan esa osteoporosis y esa osteopenia, y que van entonces ligados al consumo de cigarrillo, a la ingesta de alcohol, al sedentarismo. Esto es muy, muy importante. Ojo con esto. Se ha visto estudios en cuanto a la parte de la actividad física que mejoran la masa ósea, ¿sí? Y que van a prevenir este tipo de patologías en la adultez. Entonces, en el sedentarismo es común también que se tenga riesgo de osteoporosis o de osteopenia.
Cuando hablamos de otros factores, hemos visto también factores relacionados al consumo de ciertos medicamentos que pueden llevar, en este caso, a esas deficiencias y a generar osteoporosis o osteopenia. Principalmente entonces el consumo de glucocorticoides, ¿sí? Por ejemplo la prednisolona en tratamientos prolongados va afectando este tipo de enfermedades. La quimioterapia, tratamientos por ejemplo anticonvulsivantes, también los antiácidos en consumos prolongados, y cuando se da dosis o sobredosis de tiroxina, también entonces se ve relacionado con osteoporosis o osteopenia. Y por último tenemos unos factores, y es con ciertas patologías o enfermedades que van a afectar la absorción de calcio, la absorción de la vitamina D, y que van a llevar entonces a que ese tejido óseo no se pueda recambiar, ¿sí? O mejorar, y van llevando a las personas a padecer entonces de estas dos patologías. En este caso, entonces, patologías como endocrinas, en este caso la diabetes, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo también, el hipogonadismo, el síndrome de Cushing, son las más relacionadas con osteopenia y osteoporosis. También patologías reumatológicas como artritis reumatoidea o espondiloartritis también es relacionado a este tipo de patologías, y síndromes de malabsorción como la enfermedad de Crohn, cirrosis biliar, enfermedad celíaca, cirugía bariátrica, que también es muy común que afecte la absorción de estos nutrientes, acidosis tubular renal, insuficiencia renal en pacientes con VIH, pacientes con cáncer y EPOC. Entonces, resumiendo un poquito esto, sabemos entonces que no solamente la deficiencia de calcio y la vitamina D, sino que está relacionado entonces a una parte genética, que está relacionado también a una historia reproductiva de la persona, a una historia nutricional, a un estilo de vida, a ciertos medicamentos y a ciertas patologías. ¿Cómo de pronto identificar, ¿sí? En cierto modo, si tengo riesgo o ya padezco de osteoporosis o osteopenia? Hay unos exámenes que se utilizan para ello. Dentro de ellos está la densitometría ósea, en este caso es como la principal. Tenemos también la medición del calcio sérico total, tenemos un hemograma, el calcio en orina a 24 horas, la medición de la vitamina D, que realmente se conoce como 25 hidroxivitamina D, y medición de transaminasas y fosfatasa alcalina. Todo esto entonces para determinar realmente si hay no solamente buen consumo, sino una buena absorción de estos nutrientes, y si el tejido óseo realmente los está absorbiendo o no, para determinar si hay un riesgo o ya hay una patología latente. Cuando hablamos entonces de todo esto, enfocamos que precisamente los dos componentes relacionados a esta patología es el calcio y la vitamina D. Hablando entonces del tejido óseo específicamente, como para que entendamos un poquito, el hueso también es un tejido vivo, ¿sí? Él no está ahí quieto o que no se pueda regenerar. Es un tejido que se descompone y se reemplaza constantemente en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Va equilibrando o va controlando esa pérdida de hueso, creando otro tejido óseo. La masa ósea madura, por llamarla así, alcanza su máximo tamaño y fuerza alrededor de los 30 años. Por eso entonces normalmente nos dicen que a partir de los 30 años es conveniente utilizar suplementos de calcio y vitamina D, pero en realidad es como una prevención, no quiere decir que todos tengamos que consumirlo, ¿sí? O sea, realmente si hay una deficiencia, sí. De lo contrario, desde la alimentación lo podemos lograr. Pero pasa algo, es que a partir de los 30 años, donde logramos ese máximo de tejido óseo, empieza, ¿sí?, a generarse una pérdida ósea normal que se da por la edad.
y que si ya tenemos unos factores predisponentes, pues van a hacer que corramos el riesgo de tener osteopenia o osteoporosis. Entonces lo más recomendable a partir de los 30 años es tener exámenes, ¿sí?, que nos demuestren realmente si tenemos ese riesgo o no lo tenemos, para prevenir con tiempo este tipo de patologías e implementar entonces hábitos saludables, o en este caso utilizar el suplemento si es necesario utilizarlo. Con el tiempo entonces debemos de tener en cuenta que este tipo de patologías realmente se relacionan con fracturas y que las fracturas en realidad llevan a discapacidad de las personas y en muchas ocasiones hasta muertes prematuras. Esto es, digamos, como lo que más se previene cuando se habla de la osteoporosis, y es que las personas vayan a sufrir fracturas, ¿sí? Entonces, ¿cómo prevenirla desde el punto de vista nutricional? Principalmente entonces hablamos de el calcio. El calcio es un mineral que tiene múltiples funciones en nuestro cuerpo, pero que como principalmente va a ser como ese componente del hueso y de los dientes, ¿sí? Es común en este caso la deficiencia de calcio en mujeres, por ejemplo, posmenopáusicas, cuando no hay un consumo suficiente de alimentos, especialmente de lácteos y de vegetales verdes, y cuando hay enfermedades digestivas que interfieren en la absorción de calcio. Este tipo de pacientes entonces van a tener más riesgo, ¿sí?, de tener una deficiencia de calcio, y se podrían suplementar o mejorar esa calidad nutricional. ¿Cuáles serían entonces las principales fuentes del calcio? ¿Sí? Entonces las vamos a encontrar en los lácteos, como leche, yogur, quesos. La vamos a encontrar en pescados, vamos a encontrarlo en verduras de hoja verde principalmente, y en ciertos alimentos que ya son fortificados con calcio. La dosis recomendada de calcio para la población colombiana se encuentra entonces en un promedio de 1200 miligramos de calcio al día. Para darles de pronto como un promedio de cómo podemos conseguir ese calcio desde el punto alimentario, entonces vamos a encontrar que un vaso de leche de 200 mililitros de leche descremada nos va a aportar 250 miligramos de calcio. Cuando hablamos de leche en polvo descremada, 3 cucharadas de esa leche en polvo nos va a dar 245 miligramos de calcio. En el yogur griego, que es uno de los que más se ha utilizado ahorita en el mercado, 200 mililitros de yogur griego nos está dando alrededor de 227 miligramos de calcio. Lo vamos a encontrar en la cuajada. En la cuajada, 30 gramos de cuajada, que es una tajada delgada, nos estaría dando 150 miligramos de calcio. En el quesito, que también lo vamos a encontrar, obviamente tiene más sodio, pero también tiene calcio. 30 gramos de quesito nos está dando 205 miligramos de calcio. Cuando hablamos del queso tipo pera, más o menos 35 gramos de este queso nos da 180 miligramos de calcio. Tenemos entonces la sardina, por ejemplo. No es muy común que a la gente le guste la sardina, pero la sardina tiene muy buena cantidad de calcio. En 100 gramos de sardina tenemos 240 miligramos de calcio. Lo vamos a encontrar también en el brócoli, ¿sí? Ahorita hablábamos de verduras de hoja verde, dentro de eso es el brócoli y la espinaca principalmente. Un pocillo, ¿sí?, aproximadamente de este vegetal, nos va a brindar 43 miligramos de calcio. Y la avena en hojuelas también nos está brindando parte de este calcio. 4 cucharadas aproximadamente de avena en hojuelas nos brinda 138 miligramos de calcio. Hay que recordar que también se encuentra en productos no lácteos, no en tanta cantidad, pero sobre todo para aquellas personas que no consumen lácteos, ya sea porque son intolerantes a la lactosa o porque son veganos, ¿sí? En este caso se puede obtener entonces sobre todo los frutos secos, como las almendras principalmente, las habas. Estos no son frutos secos, esto ya es una leguminosa, ¿sí? El garbanzo también se puede encontrar parte del calcio principalmente en aquellas personas que no tienen digamos la disponibilidad o la opción de los lácteos como tal. Importante entonces, este calcio, para que se pueda absorber, necesita de la presencia de la vitamina D. La vitamina D es considerada casi una hormona, ¿sí? Realmente se conoce como calciferol y es la vitamina D liposoluble
o vitamina D3. Lo que significa liposoluble en realidad quiere decir es que se absorbe en presencia de grasas y realmente se almacena en el tejido graso de nuestro cuerpo. Se consiguen fácilmente realmente desde la parte de la exposición al sol. Los rayos ultravioleta llegan a nuestra piel y van a desencadenar una cascada que nos va a brindar vitamina D3 en nuestra piel. Pero también se obtiene de algunos alimentos. Principalmente en la yema del huevo vamos a encontrar vitamina D, en pescados como el salmón, la sardina, el atún, en leches fortificadas que vengan ya con vitamina D3 igualmente, ¿sí? En quesos, en champiñones también y en el aceite de hígado de bacalao. Esas son las principales fuentes de la vitamina D, pero realmente la mejor y la más efectiva es la exposición al sol, que nos hablan incluso de por lo menos unos 15 a 20 minutos al día de exposición al sol. Nos puede brindar una muy buena calidad de vitamina D. ¿Quiénes de pronto entonces tendrían deficiencias de esta vitamina? Primero, entonces, las personas que no puedan obtener esa exposición al sol por múltiples factores patológicos o se encuentran en zonas muy frías, ¿sí? Vamos a encontrar también que las personas de piel oscura, ¿sí?, van a producir menos vitamina D. Personas mayores de 50 años disminuyen la producción de la capacidad de esta vitamina D desde la piel, entonces obviamente también va a ser más riesgoso para ellos. Y en personas que tengan sobrepeso o obesidad. El por qué en estas personas es porque la vitamina D se puede quedar, digámoslo así, atrapada en el tejido graso. Sabemos que esa vitamina se almacena realmente en el tejido graso, entonces se puede quedar atrapada en ese tejido graso de exceso y no se vuelve disponible para el cuerpo. Entonces también sería de pronto una deficiencia en estas personas. Hay que tener cuidado con la vitamina D al suplementarla. Es muy importante que si yo tengo vitamina D baja, ¿sí?, no es que yo lo haya diagnosticado, sino que tenga un examen que realmente me identifique que la vitamina D está baja, porque esta vitamina, como se reserva en el tejido graso, ¿sí?, el cuerpo no la puede eliminar fácilmente y lo que podemos hacer es una toxicidad, que es un daño mayor. Por ende, no se recomienda suplementar la vitamina D si no tenemos un examen que nos diagnostique su deficiencia, ¿sí? Recordemos entonces con el sol o con alimentos como la yema del huevo, pescados como el salmón, la parte de la sardina, el atún, champiñones, queso, el aceite de hígado de bacalao nos va a ayudar a tener mejores fuentes de vitamina D, que es muy importante entonces recalcar. Y ya para ir terminando, es importante que tengamos en cuenta todos esos factores que hablábamos ahorita. La actividad física es fundamental para poder aumentar la masa ósea en conjunto con la masa muscular, lo cual nos va a evitar perder ese tejido óseo con los años. Adicionalmente nos va a disminuir el riesgo de caídas y de fracturas, ¿sí? Y eso obviamente va a mejorar la calidad de los pacientes. Entonces es muy importante que la actividad física esté siempre en presencia de una muy buena alimentación, unos muy buenos hábitos saludables para poder compensar este nutriente o estos nutrientes y tener una muy buena salud ósea, ¿sí? Recuerden también evitar el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, que está asociado a también alteraciones en ese proceso, para que de alguna manera podamos cuidar bastante este tejido que es tan importante en nuestro cuerpo. Vamos entonces a mirar de pronto algunas preguntitas por acá. Bueno, por acá nos dicen: la caída de cabello y debilidad en las uñas puede ser consecuencia de la falta de la vitamina D. Bueno, hay múltiples factores,
pero principalmente, ¿sí? Cuando hablamos del cabello, las uñas, la piel, están todas estas vitaminas liposolubles relacionadas en esta, ¿sí? La vitamina E, la vitamina D, que era la que estábamos hablando, que también está relacionada con la piel, el calcio, obviamente, ¿sí? Y componentes como la biotina. Hay que mirar entonces que la calidad de la alimentación esté aportando bastante de estos nutrientes para que no vayas a tener entonces deficiencia de alguno de ellos. Y es importante recalcar ahí que como la gente le tiene tanto miedo a las grasas, ¿cierto? Entonces quita todo tipo de grasas y al disminuir el consumo de grasas también van a disminuir la absorción de estas vitaminas. Entonces, ¿qué grasas sí podemos consumir? Las grasas saludables. Aguacate, aceitunas, los aceites de canola, aceites de oliva, las semillas, lo que son frutos secos como maní, almendras, nueces, pistachos, marañones, son grasas saludables que a su mismo tiempo nos van a ayudar a mejorar todo este conjunto de vitaminas y nutrientes para tener no solamente una salud interna buena, sino también a nivel estético, el cabello, las uñas, la piel, y se pueda reflejar en todo este proceso. Listo, por acá nos preguntan sobre los alimentos. Recordemos entonces, alimentos fuentes de calcio, principalmente los lácteos, ¿sí? Lácteos descremados, leche en polvo descremada, yogur griego, cuajada, vegetales de hoja verde, principalmente brócoli y espinaca, la sardina, los pescados como el salmón, el atún, ¿sí? Esos son los principales que nos van a ayudar a tener un tejido óseo fuerte. Bueno, con respecto a esto, ya con respecto a este tema de calcio y salud ósea, no veo de pronto como otras inquietudes. Igualmente les recuerdo entonces a todos, o sea, el tema de la suplementación, que es donde más preguntan, es siempre para poder suplementar debemos de identificar si hay una deficiencia, ¿sí? O sea, es importante recalcar esto porque no es que yo voy a llevar a mi casa todas las vitaminas y voy a empezar a mantener 5, 10, 15, 20 tarros para tomar sin saber ni siquiera de pronto en qué dosis debo tomarlos, por qué los estoy tomando o si de pronto alguno de ellos me puede generar una toxicidad. Entonces, muy importante, o sea, primero identificar si hay una deficiencia desde la parte nutricional, una historia nutricional, también con marcadores entonces a nivel bioquímico, ¿sí? Exámenes bioquímicos que nos puedan entonces dar de pronto ese resultado y definir si en realidad tengo que suplementarme o si desde la alimentación puedo cumplir con todos estos requerimientos. No se automediquen, es muy importante eso. Lo he repetido de pronto en muchos live y es que no todo es bueno, ¿sí? Y tanto el exceso como el déficit puede generar muchas alteraciones en nuestro cuerpo. Entonces es importante recalcar, hay muchos nutrientes que pueden generar una toxicidad, que nos pueden hacer un daño mayor al que si tuviéramos la deficiencia. Entonces, ojo, siempre muy importante de la mano, primero de un profesional y segundo, de exámenes que realmente nos identifiquen si es momento de suplementarnos o tenemos que mejorar en la calidad de nuestra alimentación. Les agradezco a todos por haberse conectado a este live. Igualmente los invito para que estén pendientes con todos los likes que hay en esta semana y con nuestras clases para que se activen desde casa y no caigan de pronto en la monotonía o en la pereza de no hacer ejercicio. Recuerden que el ejercicio no es solo estética, es salud. Recordando desde el punto de vista del tema de hoy, es salud ósea y debemos de cuidar este tejido. Agradezco muchísimo, espero que les haya servido bastante estos daticos. Chao.